Imagina por un momento que estás viajando hace miles de años, en un mundo donde no existen refrigeradores, donde no existen envases herméticos y donde no existe absolutamente ninguna forma de conservar los alimentos más allá de lo inmediato. Un mundo donde cada recurso que consigues tiene un valor enorme, pero también una limitación inevitable: el tiempo. Ahora imagina que llevas contigo un recipiente improvisado, hecho con el estómago de un animal, y dentro de él transportas algo extremadamente valioso: leche. Un alimento que representa energía, nutrición y supervivencia. Pero también un problema, porque sabes que esa leche, en pocas horas, se va a echar a perder. Y aún así decides llevarla contigo, sin saber que dentro de ese recipiente algo está ocurriendo. Antes de que existiera el queso, la leche era un recurso tan valioso como problemático. Las primeras comunidades humanas ya habían logrado domesticar animales como cabras, ovejas y más adelante vacas, lo que les permitía acceder a leche de manera constante. Pero esa ventaja tenía un límite muy claro: la leche no dura. Se descompone rápidamente, especialmente en climas cálidos. Y en un mundo sin refrigeración, sin métodos de conservación y sin conocimiento científico, eso significaba una pérdida constante. Un recurso valioso que no se podía acumular ni transportar fácilmente. Y en ese contexto, cada pérdida importaba, porque perder alimento era perder oportunidades de sobrevivir. Y ahora, detente un momento e imagina la escena con más detalle. No es un laboratorio, no es un experimento, no hay intención de descubrir nada. Es simplemente una persona, caminando durante horas, tal vez días, atravesando terrenos difíciles, con el calor golpeando constantemente, con el cuerpo cansado, con recursos limitados, llevando consigo lo poco que tiene. Entre esas pocas cosas está la leche, guardada en un recipiente improvisado, hecho con el estómago de un animal. Un objeto que en ese momento no tenía ningún valor especial más allá de ser práctico, resistente, útil para transportar líquidos. Pero dentro de ese recipiente estaba ocurriendo algo invisible, algo que nadie podía ver ni entender. Una transformación silenciosa. El movimiento constante del viaje, el calor, el contacto con las enzimas del estómago. Todo estaba actuando al mismo tiempo. Y poco a poco, la leche dejaba de ser leche. Se separaba, se reorganizaba, cambiaba su estructura. Ahora imagina el momento en que esa persona finalmente se detiene. Quizás buscando descansar, quizás buscando alimentarse. Abre el recipiente. Y lo que encuentra no es lo que esperaba. No hay leche líquida. Hay algo espeso, dividido, extraño, desconocido. Y aquí ocurre lo más importante de todo. No es el descubrimiento, es la decisión. Porque en ese momento había dos opciones: desecharlo o probarlo. Y alguien decidió probarlo. Y en ese instante, no solo descubrió un nuevo alimento, descubrió una solución. Porque ese nuevo producto no se había echado a perder. Duraba más, era más fácil de transportar y concentraba nutrientes. Ese fue el verdadero descubrimiento. No el queso como tal, sino la idea de que la transformación podía ser útil. Aunque en ese momento nadie podía explicarlo, lo que estaba ocurriendo era un proceso natural profundamente complejo. La leche, compuesta por proteínas, grasas y agua, reaccionaba ante la presencia del cuajo, una enzima que provocaba que esas proteínas, especialmente la caseína, comenzaran a agruparse. Lo que antes era un líquido uniforme, comenzaba a reorganizarse, a separarse, a transformarse. Y esa transformación cambiaba todo, porque el resultado ya no era un alimento frágil, sino uno más estable, más resistente al paso del tiempo, más fácil de transportar y almacenar. Sin conocimiento científico, sin teorías, sin explicación, habían descubierto uno de los procesos de conservación más importantes de la historia. Con el paso del tiempo,
Ese conocimiento comenzó a repetirse, a transmitirse, a perfeccionarse. En Mesopotamia, una de las primeras grandes civilizaciones, el queso ya no era un accidente, era parte de la rutina alimentaria. Las personas comenzaron a entender que podían provocar esa transformación de manera intencional, controlando el proceso, repitiéndolo, mejorándolo. En Egipto, donde la organización social y la producción de alimentos alcanzaron niveles más avanzados, el queso empezó a tener un rol más estructurado dentro de la dieta, especialmente en las clases trabajadoras, donde se necesitaban alimentos que fueran nutritivos, duraderos y fáciles de transportar. Incluso existen representaciones en tumbas y murales que muestran escenas de producción de lácteos, evidenciando que el queso ya era parte del conocimiento colectivo. Pero es en Grecia donde el queso comienza a adquirir algo más: identidad cultural. Los griegos no solo consumían queso, lo valoraban, lo integraban en su gastronomía, en su vida cotidiana, incluso en sus relatos. Se dice que el queso era considerado un alimento digno de los dioses, y no es casualidad, porque representaba algo que iba más allá de la simple nutrición. Representaba control sobre la naturaleza. Y luego, Roma, donde todo cambia de escala. Los romanos tomaron el conocimiento existente y lo llevaron al siguiente nivel. No solo produjeron queso, lo estudiaron. Comenzaron a experimentar con distintos factores: el tipo de leche, el tiempo, la temperatura, el almacenamiento y, lo más importante, el envejecimiento. Descubrieron que dejar reposar el queso lo transformaba. Más sabor, más textura, más complejidad. Y así, el queso deja de ser uno y se convierte en muchos. Empiezan a aparecer diferencias claras. Quesos frescos, suaves, ligeros, como la ricota o el requesón. Quesos semicurados, con más cuerpo, como el cheddar o el gouda. Y quesos curados, intensos, complejos, como el parmesano o el pecorino. También los quesos azules, como el roquefort, el gorgonzola o el stilton. Cada uno, resultado de variaciones mínimas, pero con resultados completamente distintos. El queso empieza a tener personalidad, y con la expansión del Imperio Romano, ese conocimiento viaja, se difunde, se adapta, evoluciona. Cada lugar tiene su clima, su leche, sus condiciones. Y eso cambia todo. Durante la Edad Media, lejos de desaparecer, el conocimiento del queso encontró un nuevo espacio para evolucionar: los monasterios. En estos lugares, donde el tiempo tenía otro ritmo y la observación era constante, los monjes comenzaron a perfeccionar el arte de hacer queso de una manera metódica y disciplinada. No solo repetían procesos, los ajustaban, controlaban variables, registraban resultados, experimentaban con condiciones. Y así, nacen muchos de los quesos que hoy conocemos. El Roquefort, con sus características vetas azules. El Camembert, con su textura suave y cremosa. El Brie, delicado y complejo. El Gouda, equilibrado y versátil. Cada uno, resultado de años, incluso siglos, de refinamiento. Aquí el queso deja de ser solo alimento y comienza a convertirse en arte. Y entonces llega un punto de quiebre: la revolución industrial, y con ella, la transformación de todo. El queso, que durante miles de años había sido artesanal, local, limitado por el tiempo y el entorno, se convierte en industria. La producción se acelera, se estandariza, se controla. Ahora, ya no depende del conocimiento de una persona, sino de procesos replicables, de maquinaria, de sistemas. Esto tiene un impacto enorme, porque el queso deja de ser algo local y se convierte en global. Puede viajar, puede almacenarse, puede producirse en grandes cantidades. Y por primera vez, el queso llega a lugares donde nunca antes había existido. Pero al mismo tiempo, se abre una nueva discusión entre lo artesanal
y lo industrial, entre lo tradicional y lo masivo. Una tensión que sigue existiendo hasta hoy. Hoy, el queso está en todas partes, pero no solo como un alimento, sino como un reflejo de la diversidad del mundo. Existen miles de variedades, cada una con características únicas que dependen de factores como el tipo de leche, el clima, las bacterias presentes, el tiempo de maduración y las técnicas utilizadas. Un mismo proceso puede dar resultados completamente distintos dependiendo del lugar. Un queso producido en una montaña húmeda no será igual que uno producido en una región seca. Uno elaborado con leche de cabra tendrá un perfil completamente diferente a uno hecho con leche de vaca. Y uno que ha madurado durante semanas no se parecerá en nada a uno que ha reposado durante años. Hoy encontramos quesos frescos, suaves y ligeros, que se consumen casi de inmediato. Quesos cremosos, que se derriten lentamente y transforman platos completos. Quesos duros, intensos, que concentran años de transformación en cada fragmento. Quesos que se rayan, que se funden, que se untan, que se combinan. Pero más allá de sus formas, el queso también es identidad cultural. Cada región tiene sus propias técnicas, sus propias tradiciones, sus propios sabores. El queso no es solo algo que se come, es algo que representa historia, territorio y conocimiento acumulado. Y por eso, no existe un solo queso. Existen miles, y cada uno cuenta una historia distinta. Y aquí es donde el mundo del queso se vuelve realmente fascinante. Porque más allá de su historia, existen casos que parecen casi irreales. Por ejemplo, el queso más caro del mundo, el Pule, producido en Serbia, hecho con leche de burra, puede costar más de $1.000 por kilo. O el Casu Marzu, un queso tradicional de Cerdeña, que contiene larvas vivas. Sí, larvas. Y que ha sido prohibido en varios países, pero sigue siendo consumido como parte de la tradición local. También está el Roquefort, que se madura en cuevas naturales, donde el moho específico del lugar crea su sabor único. O el Parmigiano Reggiano, que puede tardar años en madurar, y cuya calidad es tan controlada que cada pieza es inspeccionada manualmente. Incluso existen quesos que se venden más como experiencia que como alimento, porque su sabor, su olor, su textura son tan intensos que no todos pueden tolerarlos. Y el queso no es solo comida, es cultura, es ciencia, es historia viva, y sin embargo, a pesar de toda su historia, el queso no ha dejado de evolucionar. Hoy, estamos entrando en una nueva etapa. Una etapa donde la tecnología comienza a intervenir en algo que durante miles de años fue completamente natural. Ahora, eso está cambiando. La biotecnología y la fermentación avanzada están permitiendo replicar los mismos procesos que antes ocurrían de forma natural, pero de manera controlada. Hoy, es posible identificar las proteínas exactas responsables de la estructura del queso, recrearlas, producirlas sin necesidad de animales. Esto significa que el queso, tal como lo conocemos, puede existir sin vacas, sin cabras, sin ovejas. Utilizando microorganismos modificados, procesos de fermentación de precisión y entornos completamente controlados, se pueden generar productos que imitan textura, sabor y comportamiento. Pero este cambio no es solo técnico, es conceptual, porque plantea preguntas profundas. ¿Qué define realmente al queso? ¿Su origen? ¿Su proceso? ¿Su resultado? Al mismo tiempo, están surgiendo alternativas completamente distintas. Quesos elaborados a partir de frutos secos, legumbres o semillas. Productos que no intentan copiar exactamente el queso tradicional, sino reinterpretarlo. Algunos de estos ya han alcanzado niveles de calidad sorprendentes. Y cada vez más personas los integran en su alimentación, por razones ambientales, por razones éticas, o simplemente por curiosidad.
Esto abre un escenario nuevo, donde lo tradicional y lo tecnológico no necesariamente compiten, sino que coexisten. Donde el queso artesanal, con su historia, su identidad y su imperfección, sigue teniendo valor. Y donde el queso del futuro, con su precisión, su control y su innovación, abre nuevas posibilidades. Tal vez el futuro del queso no sea un reemplazo, sino una expansión. Más formas, más procesos, más interpretaciones. Pero en el fondo, la idea sigue siendo la misma. Transformar algo simple en algo extraordinario. Y si lo piensas bien, toda esta historia comienza de una forma sorprendentemente simple. No con una gran idea, no con un plan, no con un descubrimiento intencional, sino con un error, con alguien que transportaba leche en un recipiente improvisado sin saber lo que estaba ocurriendo dentro, con alguien que abrió ese recipiente esperando encontrar algo perdido y encontró algo nuevo, pero más importante aún, con alguien que decidió no desecharlo, que decidió probar, que decidió cuestionar lo que tenía frente a sí. Y en ese pequeño acto, casi insignificante, se esconde una de las ideas más poderosas de la historia humana. Porque muchas veces, el avance no ocurre cuando buscamos respuestas. Ocurre cuando prestamos atención a lo inesperado. Cuando algo falla, cuando algo cambia, cuando algo no sale como debería. El queso no es solo un alimento. Es una prueba de que la curiosidad puede transformar errores en descubrimientos. Y que las cosas más simples, cuando se entienden, cuando se aprovechan, cuando se transforman, pueden cambiarlo todo.